En este panel 16 nos encontramos con la muerte y resurrección de Jesús. La muerte de un ser humano que es plenamente humano y plenamente Dios. ¿Quién lo entiende? Por eso cada vez que uno se acerca a reflexionar sobre la muerte y resurrección de Jesús, encuentra siempre que dice muy poco y que se necesita más y más tiempo para llegar a profundizar sobre esta realidad que divide la humanidad en dos. Acompáñenos a visualizar el video completo que toca este tema tan inmensamente importante de la pasión y resurrección de Cristo. La muerte de Jesús, aquí la tenemos simbolizada en 4 figuras de crucificado. Lo hacemos por exagerar o nos descuidamos y multiplicamos las imágenes de Jesús crucificado sin necesidad. No, hay una intención en estas 4 imágenes. Es como tratar de recordar o de recoger las diversas actitudes que tenemos como cristianos ante la muerte de Jesús. Hay cristianos a quienes les agrada o encuentran respuestas en su espiritualidad viendo a este Jesús crucificado como un ser humano derrotado por la vida en este sentido. Vean cómo está su cuerpo, miremos cómo está su cara, retorciéndose, sus manos también retorcidas, sus pies retorcidos, su cuerpo hecho una piltrafa. Y eso ante la imagen de esta mujer, de la cual también podemos decir una palabra más adelante. Entonces encontramos a un Jesús bajo el sufrimiento y el dolor, retorcido como cualquier humano en ese sentido. Hay cristianos que recogen y recogemos este dolor de Jesús, no teniéndole ni miedo ni pena a las expresiones dolorosas de su cuerpo. Hay cristianos también a los que en algún momento nos gusta, nos agrada poner la mirada en este Cristo famoso de Velázquez, que es el que nos presenta a un Jesús pacífico, sereno, tranquilo, como si no estuviera sufriendo. Lo encontramos como lleno de majestad, de calma, con su cabellera que cubre la mitad de su rostro, avergonzado, apenado, pero pacífico, en contraposición del Cristo que veíamos anteriormente, que se retuerce en el patíbulo de la cruz. Otro tipo de espiritualidad que también le llama la atención a muchísimos cristianos. Un tercer grupo de espiritualidad se puede concentrar en el Jesús desnudo que nos presenta el arte de Miguel Ángel. Es una espiritualidad también que concentra el dolor en la vergüenza de sentirse desnudo. Inmensa vergüenza porque como humano lo sentía, y ahora como humano y como divino que es Jesús, presentarse desnudo ante el pueblo, ante sus amigos y sus amigas en el proceso de la pasión, cuando también a él lo desnudan en la cruz. Es algo doloroso, pero un dolor interno impresionantemente duro y fuerte que Jesús recibe y acepta. Es también un paso más de penetración en lo que significó este Jesús
lo que significó y sigue significando para todos los cristianos. Y tenemos un cuarto modelo de espiritualidad representado en el Cristo de Dalí, un Cristo suspendido entre el cielo y la tierra, un Cristo que si está sufriendo, aquí lo vemos como glorificado, como un intermedio de todas maneras ya desde su cruz entre Dios y los hombres. Entonces es otro tipo de espiritualidad. Y en estos cuatro tipos de espiritualidad, que también podrían multiplicarse con muchas variaciones, el pueblo cristiano siempre ha asumido lo que significa el dolor de la entrega de Jesús por nosotros. Un dolor inmensamente grande, inmensamente fuerte, que también tendríamos que interpretar desde las posibles interpretaciones que la teología bíblica nos da de este Jesús, que en cualquiera de estas posiciones muere en la cruz y que al pie de él hay una mujer. El Evangelio de Juan nos habla nos da a entender como si fuera María, porque dice que estaba María y el discípulo amado. Y Jesús le dice al discípulo, le dice a la mujer, a María, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Algunos teólogos, yendo como bien a fondo del misterio que representa esta frase de Jesús, María como la madre, Juan como el hijo, también llegan a ver como profundamente una presencia en el hijo del cristianismo que ha nacido de la madre del judaísmo. Entonces, este judaísmo y este cristianismo al principio de la historia cristiana no se entendieron bien. Quedaba siempre el grito lastimero de que los cristianos habían visto en el pueblo judío los autores o coautores de la muerte de Jesús, y había entonces rencillas entre el grupo cristiano y el grupo judío, rencillas que históricamente se van a agrandar con el paso de la historia y van a llegar a su máxima expresión en la Edad Media. Es decir, un pueblo judío no aceptado y condenado por el pueblo cristiano. Pero de todas maneras, el pueblo cristiano nace en cierta forma del pueblo judío. Jesús es un judío y Jesús resume y plenifica las promesas del Antiguo Testamento del Mesías que viene, y este Mesías judío es el que pone en camino a un pueblo hijo de alguna manera del Antiguo Testamento, del pueblo judío. Al decir, he ahí a tu madre, estarían representando también que Jesús en el fondo, o Juan en el fondo, está llamando a la paz a los cristianos. Si el pueblo judío, representado en María, es la madre del cristianismo en cierta forma, entonces hijo y madre se tienen que entender, hijo y madre se tienen que perdonar, hijo y madre se tienen que ayudar. Y todo eso está envuelto en la historia de María y Juan al pie de la cruz. Es como abrir una posibilidad de una interpretación que es muy actual, muy moderna y que no deja de tener algún fondo en el mismo texto sagrado. Aquí nosotros entonces nos concentramos un momentico en el sepulcro. Este es como un modelo de sepulcro llamado los sepulcros de los reyes que se encuentra en Jerusalén. Al decir sepulcro de los reyes, estamos hablando de un sepulcro costoso, bien labrado, donde se depositaría la vida de algún poderoso. Parece que por la influencia de José de Arimatea, los cristianos
o el grupo de cristianos recibe la oferta de este sepulcro para sepultar a Jesús. Era un sepulcro perteneciente también a un hombre poderoso en el judaísmo, miembro del Sanedrín, José de Arimatea, y este José de Arimatea se lo ofrece a Jesús. Este sepulcro tiene por característica una doble realidad. El sitio del llanto funerario, de la comida funeraria, del diálogo funerario. Aquí se reunían los familiares, se sentaban, comían, depositaban lámparas, depositaban recuerdos. Aquí se alimentaba la memoria del difunto. Y en esta otra salita, que si uno se agacha llega a ver un arcosolio donde está el difunto, era donde se depositaba el cuerpo o el cadáver. Cuando ese cuerpo o el cadáver, sus familiares querían ya retirarlo por el proceso de conservación a través de plantas o por el proceso de descomposición, lo enterraban en forma de lo que se llama arqueológicamente, en forma de coquimbo en las paredes, y quedaba listo para otro difunto. La Biblia recalca que era una sepultura no empleada por nadie. Jesús la estrena. Entonces Jesús no llega aquí como a reemplazar a ningún difunto, sino que es el difunto por excelencia, porque es el redentor del mundo entero. Y esta sepultura estaba sellada por una puerta, por una piedra inmensamente grande que había que tener fuerza para correrla. Por eso las mujeres de las que habla la Sagrada Escritura se preguntaban quién les ayudaría a correr esta puerta para poder entrar al sepulcro de Jesús y embalsamarlo. Parece que esta sepultura que se puede ver en esta imagen, donde estaría la posibilidad de encontrar en un montículo muerte y al mismo tiempo la sepultura. Por eso más tarde en una iglesia se va a recoger el Calvario y el sitio de la resurrección, porque tiene lógica al pie de esta especie de calavera porque tenía muchos huecos que semejaban la calavera de un difunto. Aquí entre uno de tantos huecos podía haber sido el sepulcro y el pequeño jardín que antecede al sepulcro. Aquí todo tendría lógica si lo relacionamos con esta pequeña maqueta. Y entonces, en ese sentido, aquí tendríamos también la posibilidad del jardín en el cual se encuentra Jesús y la Magdalena. Un jardín que tiene su razón teológica, porque es como una especie de cantar de los cantares, donde el amado Jesús, ahora resucitado, se encuentra con una representante del pueblo, María Magdalena, como en un acto amoroso, como en unos desposorios que están ya anunciados, preanunciados en el Antiguo Testamento, y que Jesús en su vida, en los diálogos con Juan Bautista, nunca renunció a él, a ser el novio y el esposo del pueblo. Después de la resurrección, en el Evangelio de Juan, tenemos también esta carga amorosa del cantar de los cantares que se realiza en Jesús resucitado. En ese sentido, llegaríamos como a la plenitud del sentido de la vida y de la muerte de Jesús, que nos redime, que renueva los desposorios de Dios con el pueblo y que de todas maneras queda depositado en nuestra alma con estos recuerdos que encontramos de su muerte y que no nos podemos quedar en ellos, porque Jesús, detrás de su muerte, tiene la inmensa realidad
de su resurrección, pero que nos recuerdan por qué etapa de dolor tuvo que pasar Jesús para llegar a la resurrección. Son los restos de un difunto que se encontraron del siglo I en las cercanías de Jerusalén. Se encuentra en el talón una señalita que es esta, un talón que fue traspasado por un clavo. Entonces se trataba de un crucificado y el clavo no pudo ser extraído porque se torció. Ahí lo vemos, la torcedura del clavo y cómo traspasa el talón. Es como un recuerdo, tanto que muchos discutían si podía haber sido el mismo cuerpo de Jesús, pero todo eso quedó pues en la discusión. Y aquí encontramos la muerte de un difunto con el recuerdo de por dónde pasó Jesús en su crucifixión, por qué tipo de dolor. Y al mismo tiempo se nos indica la posibilidad de que la crucifixión de las manos no es propiamente en las manos, sino más arriba de las manos, para que el cuerpo, con su peso, no desgarre el cuerpo y se venga a pique, sino para que llegara a ser también parte del sostén del cuerpo de Jesús en esta crucifixión. Entonces son recuerdos arqueológicos que nos recuerdan por qué dolor pasó Jesús. Aquí quedan en la historia, pero detrás de ellos, más allá de ellos, está siempre la realidad de la resurrección de Jesús. Es al resucitado el que finalmente tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra fe. Pero un resucitado que fue crucificado. Esa es como la fórmula correcta y perfecta de fe. El crucificado, resucitado. Esta es la realidad de Jesús que nos regala la historia y nos regala el Padre Celestial.